¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Buenas, licenciado. buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Hola, Catherine. Buenas tardes. Tardes, licenciado. Buenas tardes, Julio. Habemos muy pocas personas conectadas, apenas 58 personas. Tal vez hay mucho tráfico, ¿verdad? Por eso no se han conectado la mayoría. Estábamos esperando que se unieran más personas, pero sí está costando la afluencia. No sé si será por eso, pero vamos a arrancar con la clase de hoy. El licenciado, pues no sé si les comenté el día miércoles, ha tenido otro compromiso esta semana y por lo tanto no ha podido estar con nosotros en las clases.
pero me delegó a mí para poderles dar la clase, ¿verdad? Poderles impartir la cátedra. Eh, Creo que eh, vamos bien con los temas. Hoy vamos a ver el tema de estimación, vamos a ver un poco de teoría y al lunes pues ya va a estar el licenciado, ya él va a reforzar los temas o si no pues va a seguir avanzando según la temática del curso y el programa, ¿verdad? Para que no nos atrasemos. Fíjense que ya casi termino de calificar las hojas de trabajo y quería felicitarlos porque la mayoría pues logró comprender muy bien los temas. eh, lo hicieron bien. Yo pensaba que el sistemático se iban a confundir, porque como les comenté el día sábado, yo también tuve dudas cuando leí la teoría, pero me di cuenta de que la mayoría pues logró comprenderlo muy bien. Entonces, eso quería decirles y cuando termine de calificar los los dos salones, les voy a enviar el resultado a cada uno. Ahí les va a llegar de la misma manera. Creo que les llega de la misma manera como lo subieron. Sí les va a llegar también la, la calificación. Entonces, eh, ahí estén al pendiente. Si no es hoy, es mañana por la noche. Dice que si puedo grabar esta clase. Uy, creo que la instrucción del licenciado es que no se puede permitir grabar, entonces sí creo que no debo hacerlo yo tampoco. De nada. Entonces voy a presentar pantalla. Como les decía, vamos a ver un poco de teoría acerca de estimación. Y de igual manera voy a apagar mi cámara para que no se me trabe ni la computadora ni el internet. Permítame que acomodar un poquito aquí con mis archivos. Ahí estamos. Creo que ya se ve pantalla, ¿verdad? Chile, ¿qué hace? Mira. Ok, gracias por confirmarme. Vamos a ver qué es estimación. Siempre hablando de estadística, pero antes de eso vamos a recordar unos conceptos fundamentales antes de llegar a qué es estimación. Vamos a iniciar con la definición de estadística. Dice que es la ciencia que se ocupa de la obtención, organización y análisis de datos, así como de las predicciones que a partir de estos datos pueden hacerse. Entonces, la estadística es una herramienta muy importante, no solamente en investigaciones científicas de otras ramas, sino también en nuestra especialidad, que es la administración de empresas, dado que la podemos utilizar en cualquiera de las ramas, ¿verdad? Ya sea en mercadotecnia, pues se utiliza más que todo o primordialmente en la investigación de mercados para conocer eh, cómo piensa el consumidor y hacia dónde nosotros tenemos que dirigir esa punta de lanza que puede ser la publicidad, la propaganda y todo este tipo de herramientas de promoción. También nos sirve en el ámbito de la administración de operaciones. En cuanto al análisis, como veíamos en uno de los ejemplos de cómo se está produciendo, tener una estadístico de la cantidad que estamos produciendo y en base a eso, pues
hacer un análisis. El análisis de datos es la primordial razón por la cual nosotros tenemos que aprender la estadística para analizar esos datos de la mejor manera y poder dar afirmaciones e incluso recomendaciones, ¿verdad? Que sean de beneficio para la empresa. De igual manera, la estadística, pues la podemos ver en el ámbito de los recursos humanos, en cuanto al el análisis de la satisfacción laboral, también se puede ver, o de la eficiencia de los trabajadores, también se puede aplicar la estadística, y en finanzas también, ¿verdad? Podemos analizar, hacer proyecciones en cuanto a ventas, el análisis histórico de, de la empresa, etcétera. También me menciona que aquí podemos hacer desde cierto punto de vista predicciones, ¿verdad? Podemos inferir en qué podrá pasar a futuro. Estas dos formas las vimos en métodos 1, si se recordarán. La primera parte, estadística descriptiva, eh, donde vimos cómo realizar esta obtención de datos, y también de cómo predecir un poco, ¿verdad? Al momento de obtener, de extraer un elemento, ya sea dos o más extracciones antes de lanzar un producto, pues podíamos tener ese tipo de probabilidad. Entonces tenemos, como les mencionaba, estos dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la inferencial. La inferencial es donde vamos a hacer estos pronósticos, donde podemos nosotros predecir, podemos tener la probabilidad, o como lo vamos a ver en este segundo curso, que es donde estamos ahorita, vamos a ver estimaciones. Vamos a estimar ciertos rangos, ciertas hipótesis, donde veremos cómo podemos nosotros inferir acerca de la situación de dado caso. Vamos a definir qué es estadística descriptiva. Se ocupa, dice, de tomar los datos de un conjunto dado, organizarlos en cuadros o representaciones gráficas, y del cálculo de medidas que den información de manera global sobre el conjunto estudiado. Entonces, la estadística descriptiva no es más que tomar los datos que ya están, que ya sucedieron en el pasado, ponerlos, reorganizarlos, ¿verdad? Siempre van a llevar un orden específico, un orden que nosotros le demos, para que así nos muestren algo, nos muestren alguna variabilidad, nos muestren algún alza, y ver ese tipo de fenómenos del pasado. También sirve para hacer muestras, y desde este punto de vista, pues también hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Dice también, aquí hay otra definición de estadística descriptiva: parte de la estadística que proporciona procedimientos para transformar los datos numéricos del análisis de un fenómeno colectivo. Para esto se vale de las técnicas de recolección, organización, clasificación, presentación, análisis e interpretación de datos estadísticos a un determinado conjunto de ellos, ya sea una muestra o una población, cuyo resultado es válido únicamente para ese conjunto colectivo de datos. O sea, si se recordarán, pues también en parte de la carrera hemos visto cómo obtener datos, cómo realizar una investigación desde el punto de vista científica, recolectar datos, cómo hacer cuestionarios, y a través de esos cuestionarios luego nosotros podemos tabular la información. Ya tabulada la información, ya la organizamos, la clasificamos de una manera visible para que todo el mundo la entienda, para que sea fácil su identificación. Y también el análisis y la interpretación. Esto ya es parte de qué análisis o hacia dónde va dirigida
la investigación. Puede ser una investigación fuera de la empresa o interna. Y a partir de ello, pues ya los altos mandos o nosotros mismos podemos tomar decisiones, ¿verdad? Ese es el propósito de la estadística descriptiva, tomar únicamente, tomar esos datos y interpretarlos únicamente para ese mismo conjunto de datos, no para hacer algún tipo de proyección. Para ese tipo de proyección ya está la estadística inferencial o inductiva, que dice la definición, que es la técnica que con base en la probabilidad y a partir de la deducción o descripción, que es los conceptos que vimos anteriormente, es útil para elaborar interpretaciones, inferencias o inducciones válidas para un conjunto mayor de datos. Se deriva de muestras de observaciones hechas a una parte de un conjunto numeroso de individuos, y esto implica que su análisis requiera de generalizaciones que van más allá de los datos. Como consecuencia, la característica más importante de la estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que describen a métodos que sirven para hacer generalizaciones. Es decir, vamos a tomar en la estadística inferencial, no tomamos toda la población, no tomamos todo el conjunto de datos, sino tomamos una muestra que sea significativa. Es decir, cuando decimos significativa, que sea válida para cualquier tipo de estudios. Extraemos la muestra de manera también con técnicas científicas, y a partir de ahí eh, se hace el proceso, ¿verdad? Ya sea un análisis eh, de esta muestra, y a través de esta muestra, a través de estos resultados, vamos a nosotros estimar o deducir de que ya está, que esto equivale, hacemos la generalización para toda la población o para eventos futuros. De esta manera, pues, realizamos la estadística inferencial, donde tenemos estas definiciones. También en otro tipo de definición, tal vez si está un poco más sencilla, dice que es la actividad técnica científica a través de la cual el investigador utiliza información de una o más muestras para la estimación o significación o pruebas de hipótesis acerca de los valores de los parámetros que les son de interés. Es decir, vamos a probar, hacer pruebas de hipótesis, y si se recordarán, en las hipótesis nosotros colocamos unos supuestos, y nosotros venimos y ponemos ya como que si estamos diciendo, dando un resultado de la investigación, sin ni siquiera nosotros hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces, estos supuestos los comprobamos a través de pruebas de hipótesis, los vamos a ver en el curso, a través de modelos matemáticos, para tomar esas generalizaciones, para tomar una decisión también de algunos eventos a futuro. Sí, creo que tienen una mano levantada, vamos a ver. Solo una consulta. Al momento de realizar el examen y responderlo, ¿tenemos que colocar nosotros algún análisis o el LIC solamente calificaría los resultados? Porque los ejercicios que hemos hecho con él solo hemos hecho el procedimiento y el resultado, pero no hemos colocado los análisis, entonces no sé si sería igual para el examen. Yo creo que igual hagamos la pregunta el día lunes cuando esté él, pero creo que sí, en sus documentaciones, es decir, en lo que ustedes hagan a mano, lo que suban a la plataforma, sí tienen que dejar ahí algún tipo de análisis. Más en la plataforma creo que solamente les va a permitir seleccionar alguna respuesta, algún tipo de respuesta. Más creería yo que es una respuesta numérica,
y ya el análisis pues lo dejarían en sus documentos. No sé si me di a entender. Sí, Lick, gracias. Ok, de nada. Continuamos un poquito más. Vamos a ver la diferenciación entre estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se ocupa específicamente de descubrir y analizar N grupos de datos sin establecer generalizaciones. Esa es la estadística descriptiva. Mientras que la estadística inferencial hace posible inferir importantes conclusiones. Es decir, aquí sí vamos a dar conclusiones, generalizaciones sobre la población a partir del análisis de una muestra o de las muestras, dependiendo de qué tan profundo queramos llegar en cada caso, así va a ser. Inducción estadística. ¿Cómo lo realizamos? Tenemos una muestra, partimos de esta muestra, de estos elementos estadísticos, hacemos el proceso de inferenciar o inducción para la población o los parámetros, ¿verdad? Adelante, Marcel. Mil disculpas, Lick, por interrumpirlo, pero mira que no me dio tiempo de apuntar la diapositiva pasada, o voy a compartir la diapositiva mía. Sí, si ustedes lo quieren, se las comparto. Estaría estupendo si la compartiera, Lick. Ok, con mucho gusto se las paso. Hasta el momento, para responderle a Daniel, ya que estoy aquí en la reunión, solo estamos viendo teoría. Ahorita no vamos a ver ejercicios prácticos, solo vamos a ver teoría y algunas fórmulas que vamos a utilizar. Y ya el día lunes con el licenciado, pues creo que vamos a ir ya a los casos concretos y a los ejemplos. Vamos a continuar. Teníamos esta parte en donde tenemos la muestra. La muestra, pues ya saben ustedes que la llamamos con la N minúscula. Aquí tenemos los elementos estadísticos de los cuales le hacemos el análisis, hacemos el proceso de inferencia o inducción para generalizar en la población, ¿verdad? O en los elementos de los parámetros, que son ya más grandes, ¿verdad? La estimación, aquí ya entramos al tema de este día. La estimación es cuando a partir de datos extraídos de una o más muestras se anticipa el valor de un parámetro, es decir, se anticipa, vamos a hacer desde el punto de vista de una proyección o una predicción de ciertos datos, ¿verdad? Para esto nos sirve la estimación. Vamos a tener dos elementos. El estimador es uno de ellos y este se define como es un estadístico de muestra utilizado para estimar un parámetro de población. La media de la muestra, que vamos a llamar X barra, puede ser un estimador de la media de la población, y ahí está el símbolo mu, se utiliza para la media de la población, y la proporción de la muestra, que es llamada P', así la vamos a conocer, se puede utilizar como estimador de la proporción de la población, llamada P mayúscula. Así lo vamos a identificar. Esta es la nomenclatura para todo el semestre que vamos a estar utilizando. Media de la muestra, pues X barra, media de la población, el símbolo mu, la muestra de la proporción, P con apóstrofe, P', y la proporción de la población, que sería la P mayúscula. Cuando se ha observado un valor numérico específico de un estimador, se refiere a ese valor como una estimación. Entonces, las estimaciones es más que todo el análisis o la observación de cierto grupo de datos. Este va a ser el estimador. También tenemos la estimación, que es un valor numérico específico observado de un estadístico. Se hace una estimación
si se forma en una muestra y se calcula el valor que toma el estimador en esa muestra. Este sería la estimación. De esto vamos a realizarlo más adelante, todo este tipo de estimaciones de datos numéricos. Vamos a ver, hay dos tipos de estimaciones. Está la estimación puntual y también está la estimación del intervalo. La estimación puntual pues se parece bastante al análisis descriptivo y dice que consiste en asignarle características paramétricas a un estadístico, es decir, que con base en los valores de las medidas de tendencia central o de dispersión correspondientes a una o más muestras extraídas y analizadas en forma técnica y estadísticamente adecuada, el investigador asume que su valor es igual al del parámetro de la población que es objeto de estudio. Es decir, que vamos a utilizar todas las técnicas que hemos visto hasta este momento, todas las técnicas de análisis descriptivo, lo vamos a hacer sobre ciertas muestras, o si tomamos solamente una muestra de cierto grupo, realizamos el análisis de medidas de tendencia central, ya saben ustedes, la media aritmética, mediana y moda, y las medidas de dispersión, la varianza, el coeficiente de variación, coeficiente de sesgo, está también la desviación estándar, ya se me había olvidado, pero la desviación estándar. Y luego a partir de eso, pues decimos, generalizamos, ¿verdad? Que todo el análisis, todo lo que podemos obtener de esa muestra, lo asimilamos o asumimos que así es para toda la población. Es decir, que si, por ejemplo, varió un 3%, vamos a decir que la población también varía ese mismo porcentaje. Entonces no hay mayor análisis, no hay otro tipo de análisis en cuanto a la estimación puntual. Por eso es que se define de esta manera. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de estimación? Es usar la muestra para obtener números que en algún sentido sean los que mejor representan a los verdaderos valores de los parámetros de interés. Es decir, vamos a utilizar todos los recursos que tengamos, vamos a tratar de obtener los resultados más cercanos a la población. Por eso es que utilizamos todas estas técnicas científicas para que sean datos reales y vayan acorde a cómo está sucediendo en la población. Ese es el objetivo de esta estimación puntual. También dice que para estimar el valor de una característica de la población, llamada parámetro, se calcula una correspondiente característica de la muestra, que se denomina estadístico de la muestra o media muestral. La media de la muestra para estimar el valor promedio en la población y la proporción de la muestra para estimar la proporción en la población, tal y como lo tenemos aquí gráficamente, ¿verdad? Deducimos o inferimos, mejor dicho, de que la media de la muestra va a ser igual a la media de la población. Aquí en la estimación puntual, pues no va a cambiar la media de cada una de estos valores de la población y de la muestra, ni tampoco si vamos a hablar de proporciones, pues la P prima o P, no, en este caso sería una barrita, ¿verdad? Pero como no se le puede poner, ¿verdad? Le puse un puntito para diferenciarla, pero ya sabemos que es la media de la proporción, va a ser igual a la proporción total, a la media de la proporción de la población. Entonces, podemos decir de que a esto se refiere este tipo de estimación, en donde si calculamos todos los datos estadísticos de la media, perdón, de la muestra, vamos a inferir que también son los mismos para la población. A esto se refiere.
¿Cuáles son los requisitos para tener una estimación puntual? Tenemos 4 requisitos que tiene que cumplir, que tiene que ser insesgado, tiene que ser suficiente, tiene que tener una buena consistencia y eficiencia, ¿verdad? Que a esto nos referíamos cuando decíamos de que tenemos que aprovechar todos los recursos posibles para llegar a una estimación puntual representativa. Veamos cada uno de estos requisitos. Dice que el requisito de insesgado, la media de la distribución muestral del estadístico ha de coincidir con el parámetro poblacional, por lo que tenemos que realizar el cálculo correcto de la muestra, ¿verdad? No podemos nosotros solamente tomar, por ejemplo, de 100, vamos a tomar 10. Es un ejemplo así muy vago, por así decirlo. No podemos hacer eso porque puede hacer que no sea representativo, puede ser que sea el cálculo de la muestra no esté bien hecho. Y entonces, si tenemos una muestra muy pequeña, los datos no van a coincidir, no van a ser muy parecidos a los de la población, entonces no tiene que haber ningún tipo de sesgo. La suficiencia dice que la muestra posee toda la información necesaria acerca del parámetro. Es decir, que la muestra tenemos que tener nosotros todos los datos necesarios de esa población, no ponerle menos, no quitarle por X y razón, sino que hacer éticamente la investigación y de igual manera los cálculos, ¿verdad? También está el requisito de consistencia, el cual dice que dado un estadístico, diremos que es consistente si al aumentar el tamaño de la muestra, el estadístico converge en la probabilidad del parámetro. Es decir, que pues no, si tiene el cambio, tiene algún tipo de cambios, pues va a ser el cambio gradual y en la misma proporción. Y también el requisito de eficiencia de todos los estadísticos consistentes será mejor aquel que converja más rápidamente al parámetro. Esto lo sabremos por la varianza. A menos varianza, menor dispersión. Es decir, en la eficiencia, pues, tenemos que tener un cálculo y pues podemos tener varias muestras como lo hacíamos en el ejercicio de muestreos sistemáticos, se recordarán. En este salón creo que sí pusimos el total, bueno, en la resolución les puse el total de las cuatro formas que estaban correctamente calculados. Y si ustedes se dieron cuenta, y si fueron un poco observadores, se dieron cuenta de que la que tenía menos dispersión era al realizarlo con el número 4, ¿verdad? Ir de 4 en 4. Entonces, de esta manera podemos decir de que esa es la muestra más representativa porque es la que menos dispersión tiene de ese grupo de datos. Entonces, esa va a ser nuestra mejor muestra y esa va a tener mejor eficiencia. Continuamos y tenemos la estimación del intervalo. Esta es realmente el tipo de estadística inferencial que vamos a analizar. Aquí ya vamos a ver un poco el día de hoy vamos a ver un poco de fórmulas. Ya el día lunes ya veremos ejemplos concretos, si Dios así lo permite. Dice la estimación de intervalo permite considerar cierto error al calcular el parámetro, el cual se mide a través del coeficiente de significancia y cuyo complemento es el coeficiente de confianza medido a través de beta. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de coeficientes que vamos a utilizar y que son contrarios. Por ejemplo, si tenemos una confianza del 90%, que va a ser nuestro coeficiente de confianza, la significancia va a ser como que lo contrario a confianza, ¿verdad?
vamos a tener un 10% de significancia. Y si nuestra significancia sería del 50%, la confianza va a ser del 50%. Claro que a mayor confianza, mejores resultados o vamos a obtener. A esto se refieren estos dos términos que en algún momento de los casos les va a decir significancia. Entonces ya saben que a la significancia le vamos a restar 1 para obtener la confianza, y si nos dan confianza, pues de la misma manera, ¿verdad? Va a ser lo que reste o lo que le haga falta para llegar a la unidad, porque estos son términos contrarios, por así decirlo. También tenemos que la estimación de intervalos se refiere a la inducción de un parámetro aceptando cierto grado de error, o por el contrario, cierto grado de confianza. Es decir, que aquí no vamos a dar la inferencia o la propuesta de que así como es la media, si nos queda la media de, por ejemplo, 12, una media de 12, no vamos a decir que es lo mismo, sino que vamos a tener dos intervalos. Vamos a tener como que un parámetro en donde puede ser, por ejemplo, si la media es de 12, por así decirlo, un intervalo entre 8 y 16, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese va a ser nuestro intervalo en donde van a estar todos los datos. Y cuando dice cierto grado de error, pues vamos a tener siempre ese riesgo. En términos financieros podemos llamarlo riesgo también, en donde tenemos el riesgo de que algún dato esté fuera de este rango, ¿verdad? Puede ser un dato que sea 5, por ahí en algún momento que nos puede quedar 5, o puede ser un dato mucho mayor, puede ser 20, y así ese va a ser el grado de error que podemos aceptar. También dice que de acuerdo con lo anterior, se puede decir que los elementos indispensables para la estimación de intervalos son el coeficiente de significancia, que lo vamos a ver a denominar con este símbolo, llamado también alfa, beta, que significa el coeficiente de confianza, que ya los definimos, el valor estadístico. Este valor estadístico pues va a ser la media muestral, que ya sea que nos la dé cada uno de los casos o podamos nosotros calcular, o la media de la proporción, que esto también pues, nos los van a dar y va a ser dependiendo cada uno de los casos, y el máximo error de estimación. Este máximo error de estimación, pues como les decía, ¿verdad? Ya sea, puede hacer que algún dato se nos salga de nuestro intervalo, entonces esa va a ser el riesgo que vamos a correr, dependiendo, ¿verdad? Cuánto riesgo querramos tomar, así va a ser nuestro nivel de error, nuestro máximo error de estimación. El intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es un rango de valores calculado a partir de una muestra en el cual estará el parámetro con una probabilidad determinada. Este va a ser un rango de valores. Como les decía, vamos a tener un límite inferior y un límite máximo. Entonces, en ese rango van a converger todos los datos y pues esa va a ser nuestra estimación. También dice que es el cálculo de dos valores, uno mínimo y otro máximo, dentro de los cuales estará el parámetro de interés. De este rango está nuestro parámetro y vamos a nosotros inferir de que los datos pues están en ese rango. Puede ser un rango bueno o puede ser un rango desfavorable para la empresa. Entonces ahí ya entraría el análisis, ¿verdad? ¿Qué es el error estándar de la media muestral? Como veíamos en la definición, tenemos este error estándar de la media muestral. Este dice que es la desviación estándar de las distribuciones del muestreo de las medias muestrales y se calcula mediante la siguiente fórmula, perdón, donde tenemos la desviación estándar de las medias, que va a ser igual a la desviación estándar de la población dividido la raíz cuadrada
de mi muestra. Aquí está la definición, el error estándar de las medidas muestrales, la desviación estándar, pues ya la conocemos, y en el tamaño de la muestra. Esto no va a ser igual para todos los casos, dado que en ciertos casos específicos, pues va a cambiar. Puede ser que les den, por ejemplo, les den el tamaño de la muestra, puede ser que no nos den el tamaño de la muestra, pueden ser que nos den la desviación estándar de la población o nos den la desviación estándar de la muestra. Ahí sí va a depender del análisis de cada uno de los casos, pues, pero se les va a explicar. Esta fórmula es a medida general, ¿verdad? Es la que más se utiliza y es para ejemplificar un poco. Ahí se les va a dar a ustedes como ejemplos de cada uno de los casos, ¿verdad? En algún caso les van a dar solamente las de las muestras, la desviación estándar de las muestras. Ahí se les va a explicar cómo. No es tan difícil, ¿verdad? Sino que solo sustituimos datos. También tenemos la fórmula del máximo error de estimación, y dice que es la cantidad en unidades lineales de los valores individuales, medidas aritméticas o proporciones sobre y bajo el parámetro de interés que el investigador está dispuesto a aceptar dentro de los límites del intervalo de estimación y se identifica como MEE. Este es como que quien dice cuánto riesgo quiero yo correr a través de esta investigación o a través de este cálculo, ¿verdad? Si yo quiero correr bastante riesgo, pues mi máximo error de estimación va a ser grande, y si yo quiero obtener o correr poco riesgo, pues va a ser menor. Y también hay ciertos parámetros científicos para que la investigación sea correcta, ¿verdad? Que es aproximadamente el 95% de confianza, es decir, un 5% de error. Y esto se representa a través de la fórmula en la MEE es igual a más menos Z multiplicado con la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de N. N ya sabemos que es la muestra, la desviación estándar de la población, y Z, pues Z es realmente el área bajo la curva normal. Entonces vamos a utilizar ese tipo de gráficos para hacer estos análisis, ¿verdad? Vamos a utilizar también la tabla de Z, como lo vimos al final del curso anterior, para obtener el valor numérico o cuánto va a ser el área. Esto lo vamos a ir aplicando más adelante. Y también hay otra forma, otra distribución, y es la distribución T-de-Student. Este es un modelo matemático probabilístico de gran utilidad para efectuar la estimación y significación estadística, cuando se desconoce la desviación estándar de la población y el número de elementos de la muestra es menor de 30. Entonces va a tener, para utilizar la distribución de T-de-Student, va a tener dos requisitos. ¿Cuál es el primero de ellos? Que la desviación estándar de la población no la conocemos, no nos la van a decir en el caso, no podemos estimarla, y también que el número de elementos de la muestra va a ser menor de 30. Para que sea un análisis más exacto, pues vamos a utilizar, cumpliendo estos dos requisitos, vamos a utilizar la distribución de T-de-Student. De esta igual manera también hay una tabla y se les va a explicar también cómo utilizarla, pero es muy parecido a la tabla de la curva bajo la curva normal. Es muy parecido a la curva normal, entonces creo que no va a haber ningún problema al momento de hacer esta estimación. ¿Qué características tiene la T-de-Student? Dice que es una distribución continua, es decir, tiene la forma de campana de Gauss. Se recordarán, pues lo vimos el semestre pasado, la misma forma, pero es un poco más, menos alta.
solo para tener una referencia de ella. También dice que otra de las características es de que es simétrico en cuanto a la media, dado que tiene una media de 0. No hay distribución T, sino una familia de distribuciones T, todas con la misma medida 0, pero con respectiva desviación estándar. Es decir, van a tener diferentes desviaciones estándar y la media va a ser 0. También otra característica dice que la distribución T es más baja y dispersa que la distribución normal. Esta sería como que la diferenciación entre la curva normal y la de T de student, que es un poco más baja y que es más dispersa. También dice la última característica que los coloqué aquí, dice que para utilizarla es necesario calcular el número de grados de libertad. Estos grados de libertad pues nos van a ayudar para encontrar el porcentaje, ¿verdad? ¿Qué son estos grados de libertad? Estos grados de libertad son el número de valores que se pueden elegir libremente para llegar a un resultado. Son números, vamos a calcularlos, nos van a dar cómo podemos encontrar cuántos grados de libertad podemos aplicar, y uniendo los grados de libertad pues vamos a encontrar el porcentaje o cuánto equivale esto al área en la gráfica de la curva normal o en la gráfica de la campana, ¿verdad? También tenemos otra definición que es el factor finito de corrección, y se dice que una población con una media superior fija es finita. Por lo tanto, para una población finita donde el número total de objetos n y el tamaño de la muestra es n, se hace el siguiente ajuste al error estándar de la media muestral. Esto va a ser aparte, es decir, van a haber casos especiales en donde utilicemos este factor finito de corrección. Tenemos una nota aquí también, o sea, tiene cada ejemplo, cada ejercicio va a tener que cumplir ciertos requisitos para utilizar ciertas fórmulas. Y en el caso del factor finito de corrección, pues lo vamos a utilizar si nuestra muestra dividido nuestra población es menor a 0.05, se puede aplicar, no se aplica el factor finito de corrección. Solamente si al hacer esta división hacemos esta prueba, y si es mayor o igual a 0.05 ya aplicamos el factor finito de corrección. ¿Cuál es ese factor finito de corrección? Si fueron un poco observadores, se dan cuenta de que esta fórmula es la primera que vimos en la presentación de hoy, donde tenemos la desviación estándar de la población dividido la raíz cuadrada de nuestra muestra, y le añadiríamos únicamente esta parte, esta raíz cuadrada, en donde le restamos la n mayúscula, que es la población, menos la n minúscula, que es la muestra, dividido n mayúscula, que es población menos 1. Esto es cuando conocemos tanto la cantidad de elementos que contiene la población y la cantidad de elementos que contiene la muestra, siempre y cuando cumplan con este requisito, ¿verdad? Que sea mayor o igual a 0.05, la división. Entonces, al momento de que nos dan los datos, hacemos esta división, y si cumple con el requisito para aplicar el factor de corrección, se lo añadimos a la fórmula original. Haciendo esta raíz cuadrada, y luego estos resultados, luego de hacer la raíz cuadrada, lo multiplicamos con el otro resultado que nos dé. Realmente no es tan difícil, simplemente es de analizar y ver cuántos datos nos están dando, y pues ver qué requisitos cumple para así aplicarlo. Esta sería la teoría. No sé si tenemos dudas acerca de la teoría, compañeros. Lick, la verdad no comprendí mucho, pero creo que cuando ya lo estemos haciendo en práctico ya se va a comprender mejor, ¿verdad, Lick? Porque si no, ya a la hora de hacerlo creo que no podría ahorita. Exacto.
Así es, ya poco a poco, como vayamos aplicándolo, como vayamos viendo cada uno de los casos, vamos a ver de dónde viene. Y esta presentación es más que todo para tener la teoría, ¿verdad? No la vamos a obviar o dejar a un lado, sino que también es importante. Vamos a ver, Michelle Pérez también levantó su mano. Licenciado, una pregunta. No me quedó claro cuál es la diferencia de la N menor y la N mayúscula. Claro, se la explico. La N mayúscula va a ser la cantidad de elementos que tenga la población. N mayúscula va a ser la población. Y la N minúscula va a ser la cantidad de elementos que contenga la muestra. Gracias, licenciado. De nada. Adelante, Marcela Ortega. O sea, Milik, que en lo que nos acaba de explicar hay como 3 o 4 métodos para encontrar algo, ¿verdad? Exacto. Y Lick, ¿qué es lo que en verdad buscamos cuando en una población, qué datos es lo que buscamos? ¿Qué es lo que encontramos? Buscamos un intervalo de confianza. Se los va a poner, aquí lo vimos en las definiciones. Esto es lo que vamos a encontrar, el intervalo de confianza, que es un rango de valores. Va a ser un límite mínimo y un límite máximo, en donde, por ejemplo, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio de cuánto produce una cierta máquina y decimos que produce, la media es, en promedio, esa máquina va a producir 1000 unidades, pero también ese sería un dato así muy certero y bueno, decimos, pero de verdad, ¿será que todos los días se está produciendo 1000 unidades? Bueno, entonces hacemos el intervalo de confianza para nosotros decir de que vamos a tener ese rango. Va a tener un rango de producir 995 y 2005 unidades. Ah, bueno, entonces ya tenemos, y 1005, perdón. Entonces ya tenemos ese rango y ese va a ser nuestro intervalo de confianza, que van a haber días en que produzca menos, y va a haber días que produzca más, pero siempre y cuando la máquina no deje de producir entre ese rango, pues la máquina todavía tiene su funcionalidad correcta. Si ya dejó de producir eso, entonces ya nosotros vamos y revisamos la máquina, llamamos al mecánico para que le dé un mantenimiento, etcétera. Entonces, para esto nos sirve el intervalo de confianza. Quedó un poco más claro con el ejemplo que les di. Sí, bastante. Entonces, para encontrar ese intervalo, yo uso la TED-Student o uso este intervalo de confianza, ¿verdad? Ajá, el cálculo a través de la Y la estimación puntual y estimación de intervalo. La estimación de intervalo es a través de este intervalo de confianza. La estimación puntual es como lo vimos con la hoja de trabajo 1, que a partir de la media, pues deducimos, ¿verdad? Nos quedaron, como les repito, nos quedaron 1000 unidades, entonces decimos de que siempre van a ser 1000 unidades las que produzcan. Esa es la estimación puntual, que la media, el promedio de la media va a ser igual al promedio de la población. El promedio de ciertos días, de 15 días, va a ser el mismo promedio para un año. Esa es la estimación puntual. Gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, compañero? Un momento, Enrique. No hay más dudas. Okay. La estimación puntual podría ser, por ejemplo, la producción que realiza una máquina de lapiceros, por ejemplo, que hace 3 por minuto, por ejemplo. Sí, así sería. Si esa es la media, si a través de la muestra usted estimó que
que hace 3 por minuto. Entonces vamos a inferir, vamos a decir de que siempre esa máquina va a producir 3 lapiceros por minuto. Gracias, Lick. De nada. Bien, si no hay más dudas, creo que quedaría hasta aquí en la clase de hoy. Van a tener un poquito más de tiempo para descansar y nos veríamos el lunes ya con los casos puntuales y viendo cómo se ejecutan las fórmulas. Lick, este Gracias, Lick. sábado Buenas noches. tenemos repaso. Este sábado no hay repaso, dado que no se han visto los temas para la hoja de trabajo 2. La hoja de trabajo 2 posiblemente lo vamos a dejar para el otro sábado, pero se les va a avisar. Gracias, Lick. Buenas Para noches, Lick. servirle. Feliz noche. Que descansen. Gracias, Lick. De nada. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Marcel. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Gladys. Gracias, Lick. Para servirle. Una pregunta, ¿esta diapositiva la va a subir? Sí, se las va a mandar. Ah, No tenga pena. Ahí se las va a enviar.